Estamos, es obvio, en nuestra mesa, la mesa que ocupamos todos los sábados aquí en el bar Nicoleño. Como dijimos, tratamos acá de ocultar qué es lo que ocurre en puertas afuera. Y puertas afuera está la ciudad, la provincia, el país. Y hace no muchos días, creo, que el país se ha visto sacudido por la noticia conformada acerca de un pronunciamiento de un organismo judicial que, para el humilde entender de este abogado, consagra la impunidad del delito si es que forma parte de un plan de gobierno. Y para charlar sobre esto, creí oportuno invitar a un estudiante de Derecho, Martín Federico Nape. Ustedes ya lo conocen, ha estado en otras oportunidades acá charlando sobre otros temas. Pero ahora vamos a charlar sobre esto. Martín, gracias por haber aceptado venir a charlar esta cuestión que no es nada fácil. Bueno, mucho gusto, Rodolfo, y un gusto acompañarlos a ustedes y a toda la audiencia el día de hoy. ¿Y con qué tema hemos llegado? ¿Qué temita? Claro, lo que pasa es que a mí me interesa tu opinión como joven, es decir, porque yo supongo que vos, estudiando Derecho, estás buscando una herramienta que te permita servir a la comunidad en la que estás. Ahora, Lamentablemente, muchos de mis compañeros no piensan así. ajá, Están más que nada para servir sus futuros intereses económicos mediante el estudio ahora. Cueste lo que cueste, y la ética en el ejercicio de la ley ha quedado bastante relegada. claro, bueno, ahora, vos sabés que yo recuerdo cuando pasé las aulas de la facultad, se nos hablaba de las conductas ejemplares, es decir, si querés que alguien te siga, comportate como debieras comportarte como buena persona. Ser consecuente. Ser consecuente. Ahora, esto que estamos intentando desmenuzar es el juzgamiento de la conducta del más alto cargo político de la República Argentina, que es la presidencia de la Nación. Lamentablemente, en base a este fallo que presentó 2 votos a favor de la absolución de Carlos Saúl Menem y 17 funcionarios también, o implicados de diversas maneras, marca un criterio de impunidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente las influencias políticas muchas veces son más fuertes que la independencia del Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿qué pasa si el señor Carlos Saúl Menem, al momento de pronunciarse este fallo, que fue dado el 13 de septiembre, sería opositor al actual gobierno nacional que tenemos? ¿Estaría absuelto? ¿O el interés político, toda la maquinaria que representa el Ejecutivo, absorbiendo totalmente al Legislativo, que queda siempre huérfano en sus criterios, y el Poder Judicial, que lamentablemente generalmente es obsecuente con los mandatos del soberano que tiene la investidura presidencial, les exige? ¿A dónde vamos a llegar con esto? No sé, porque la República se basa en la división de poderes. Con esto nos estamos dando cuenta, en tus palabras, que esto es una republiqueta, que no vamos a llegar a ningún lado, porque los jueces no tienen un criterio firme para decidir, acorde a las herramientas que le da la justicia, la ley, algo que contraríe los intereses de los más poderosos a nivel político. Martín, ya vamos a volver sobre esta cuestión, pero quiero que recuerdes que pocos días después que se dio a conocer este fallo, otra Cámara exoneró a aquellos que estaban acusados del pago de coimas a través de Skanska, uno de los casos emblemáticos del primer gobierno del kirchnerismo. Pero volvamos sobre esto. Colegas que he consultado dicen que esto es nada más y nada menos que la consagración del delito. Sí, porque el fallo dice algo así como que no puede ser juzgado porque fue una decisión política contenida en una política de Estado. Quizá ejemplificando mal o haciéndolo en forma tremendista, Hitler instaló las cámaras de gas como política de Estado. ¿Y por eso no tiene que ser delito entonces? Con el criterio de estos jueces, pareciera que no. El hambre en la sociedad entonces, hoy en día, es una política de Estado.
que no es una política de Estado que podríamos decir por derecha, sino de trasfondo, porque se va manifestando... Consecuencia natural del sistema. Al sistema. Entonces, no se puede juzgar porque es una política de Estado. Es lamentablemente terrible. Lo más terrible es que responde a una política de Estado que no era formal para el Estado menemista. Dice que era parte de la política internacional, la alienación geopolítica con Estados Unidos y sus criterios. Pero formalmente, Argentina estaba alineada con los criterios que establece la ONU. Y en ese momento, a Croacia no se le podía vender armas. No se le debía. Poder se pudo. Se pudo. Lo triste es que, Martín, vos eras muy chico en ese momento. Todo esto ocurrió porque tropas argentinas secuestraron en un retén de las tropas croatas cajas que contenían balas de fabricaciones militares argentinas. O sea, esas balas estaban siendo disparadas contra tropas argentinas. Los propios cascos azules que servían en la ONU, que estaban en misión de paz para parar este enfrentamiento entre Serbia y Croacia, decían que habían visto fales argentinos del otro lado disparándoles a ellos. Sí, claro. Nosotros mismos estábamos fabricando las armas que estaban matando a nuestros compatriotas. Y acá donde está el criterio y la armonía en el criterio de las relaciones internacionales por parte de nuestro Estado. Sí, con un agravante en el caso, porque el contrabando también abarcó a Ecuador. También. Y Argentina era garante de la paz que se había establecido en su momento entre Perú y Ecuador. Así es. Ahora, se me ocurre pensar, ¿qué hubiese ocurrido si como política de Estado un gobierno dice, la oposición me molesta, me critica, como en su momento dijo una presidenta de la República, aniquilemos a la subversión, y alguien interpretó aniquilemos a los subversivos y hoy contabilizamos 30.000 desaparecidos? Eso también era política de Estado. Sí, exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Las juntas ahora están siendo juzgadas, todos los actores de la época de los 70, porque hay un interés político detrás de todo esto. Y eso llevó a que se olvidaran algunos principios penales, cosas juzgadas, por ejemplo, la prescripción de los crímenes, y se introdujeron nuevos conceptos que no existían en ese momento. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Pero en su momento no existían. Es decir, si vamos por el tecnicismo jurídico no se podría hacer, pero hay una voluntad política que ampara esto. Acá es todo lo contrario. Este sería el contrapolo, lo que no se quiere es juzgar. Sí, de pronto la gente deberíamos hacerle comprender que la ley penal no puede ser aplicada retroactivamente. Eso es lo que estás explicando. Es decir, cuando determinados hechos ocurrieron, no había ley penal. Entonces, si vos sancionás una ley penal a posteriori, no la podés proyectar, no la debés proyectar hacia atrás. No se puede. Claro, porque si no, de pronto usted, señora, el día dentro de 15 años pueden ser juzgados por haber tenido un hijo que atropelló a alguien con una moto. Hoy no es delito, pero a lo mejor de aquí 15, 20 años sí, y ustedes van a ser juzgados por eso. Esto, cuando se habla de la seguridad jurídica que falta en la Argentina, me da la impresión que esto es una muestra de inseguridad jurídica, pero consagrada nada más y nada menos que desde el Estado. También se llegó a la conclusión que hubo delitos, otros delitos. Falsedad ideológica, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, mediante todas estas operaciones. Pero la misma Cámara dijo que no se puede, no puede dictaminar esto, porque no le correspondía a ello, porque la acusación era por contrabando de armas nomás. ¿Y cuál fue la mayor excusa que esgrimieron para decir que no se podía juzgar a Carlos Saúl Menem y compañía por contrabando de armas? Porque no se adecuaba lo que habían hecho con el tipo penal. Específicamente con el tipo penal. El tipo penal es la adecuación que se hace. Claro, es la descripción de una conducta. El tipo penal en la ley se dice, si usted hace tal cosa está cometiendo un delito. Pero nunca se podría adecuar al 100%. ¿Por qué? Porque está contemplado para los particulares en general. Claro, porque se consideran que los particulares son los que delinquen. Claro, no el mismo Estado. Claro. Dicen que las armas salieron por Ezeiza, por el aeropuerto de Ezeiza,
y por los puertos de Buenos Aires que están bajo las aduanas, que no se omitieron los controles, etc. Pero ¿cómo se van a efectuar controles por parte de la misma entidad que tiene que controlar y a la vez infringe la ley? Es imposible. Hay un conflicto de intereses acá que obviamente van a promulgar que esto no encuadre. Martín, sos estudiante de Derecho. Esto que estamos charlando, ¿qué sensación te da y si influye de alguna manera en tu vocación de convertirte en un hombre de derecho? Lamentablemente hace tiempo yo me di cuenta que no es lo mismo ser hombre de derecho que ser un hombre que vaya atrás de la justicia. La justicia. La diquetología creo que se dice. Ajá, sí. Es muy difícil. La ley se puede manipular, se puede vapulear, se puede hacer cualquier cosa con la ley. Cuando hay voluntades fuertes del otro lado, la ley patea para quien tiene más poder e influencia. Me parece que no debe olvidarse un detalle. Esos jueces fueron puestos en ese lugar por gente que votamos nosotros. Sí, así es. Martín, te agradezco que hayas aceptado venir a charlar esto. Una vez más, debo reconocer que tenés una forma muy especial de razonar, de manifestar tu razonamiento y en lo concreto creo que vas a ser un buen hombre de derecho. No aflojes. Amigos, otro sábado ha transcurrido sobre estas mesas que nunca preguntan. Creo que el encuentro de hoy valió la pena por los temas que se trataron, que ninguno se agota acá y que de pronto volveremos a retomar en otro sábado como este. A ustedes gracias por acompañarnos, al equipo de producción gracias por este esfuerzo y en nombre de quien les habla y de quien no está en este momento ante las cámaras, José Francisco Nape, buenas noches y hasta la semana que viene.